Muy buenos días a todos. Buenos días al doctor Luna. Gracias por la invitación a este majestuoso congreso. La verdad es que voy a empezar a hacer unas preguntas acá sobre un tema que nosotros nos hicieron en la sociedad, un survey de quiénes hacían infiltraciones y quiénes hacían radiofrecuencia. Entonces, en lo que ponemos la conferencia, una preguntita. ¿Quiénes hacen acá una infiltración por lo menos una vez al mes? ¿Está mal? Bien. ¿Quiénes hacen radiofrecuencia por lo menos una vez cada 3 meses? Excelente. Bien. Entonces, este tema viene a raíz de una situación que nosotros tuvimos en el hospital a lo largo de los años. Sucede que como residente nosotros nos enfocamos principalmente en los neurocirujanos en operar prácticamente aneurismas, tumores, y el paciente que llega a la consulta, que nos llega a nosotros a la consulta con dolor, tenemos hospitales que tenemos clínica del dolor, pero principalmente algunas partes en las zonas privadas y en los pueblos, los anestesiólogos en algunos de los casos no tienen una práctica de dolor común, simplemente se dedican a anestesiología general. Entonces, ese paciente, bueno, en el caso de los ortopedas, en su residencia y en transcurso también, si no están dedicados a hacer columna, pasan un proceso prácticamente de realizar diferentes tipos de procedimientos, pero el paciente de dolor llega, vuelve, va. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente que ya ha ido varias veces a tu consulta y que tiene que brindarle algo que no tiene una indicación franca o que tiene alguna contraindicación para alguna cirugía? Nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto de interés y tampoco tenemos ninguna patrocinación por alguna casa comercial o farmacéutica. Para el equipo que utilizamos de radiofrecuencia fue el NeuroTern TX de 2000 de Abbott. Este también, como muestra acá, tiene programada ya todas las secuencias en algunos de los casos y los nervios. Bueno, como acontecimientos tenemos que hablar de que en 1911 Godway empieza a hablar sobre las peculiaridades que hay de la inestabilidad y cómo las facetas son responsables de ese dolor lumbar. Putty, en el 1927, proponen una teoría sobre la inflamación y que éstas se irradian a la parte superior de los glúteos y las piernas, pero Worley, en 1933, introduce el término ya definido como síndrome facetario lumbar. Fue este señor acá en 1965, junto con Cotman, William Herbert Sweet, que inicia a utilizar la radiofrecuencia en el área lumbar y en la neuralgia trigeminal. Pero en 1968, Smorsh y Jegans introducen la anatomía del cemento lumbar como responsable de la biomecánica y de la integración de los discos con la articulación facetaria. Ya para 1990, Cheddar publica una serie ya de pacientes tratados con radiofrecuencia lumbar. Entonces, como introducción, tenemos que decir que el dolor neuropático originado en la columna vertebral sigue siendo una de las partes más importantes de nuestra consulta, tanto así de un 30-40% en la habitual, y que todos vamos a presentar un dolor de espalda incapacitante en un 70-80%. Mi interés en esto radica en que en nuestra primera rotación en Buffalo, en Vision Health, los pacientes de más de 85 años, 80, iban habitualmente a la consulta a hacerse su bloqueo y resulta su infiltración. Y resulta que en una conversación con 2 ancianos me dijeron: óyeme, mira, la calidad de vida que tenemos acá, 6 meses de nieve y 6 meses ya de sol, queremos aprovechar nuestros 6 meses de sol y por eso llegamos acá y nos colocamos nuestra infiltración para poder hacer nuestra vida normal, tener calidad de vida. Hay que hablar como área de enfoque de la articulación cicapofisaria, y nosotros tenemos un complejo, es que tenemos en la parte anterior cuerpo y disco, y en la parte posterior lo que une ese complejo entre una vértebra y otra en la parte posterior es la articulación cicapofisaria. Recordar, bastante explicado lo hizo el doctor anterior, la inervación. Tenemos que el nervio periférico está compuesto una división primaria en la parte anterior y posterior, y que tenemos 2 ramas en la medial y lateral, sin olvidar el nervio recurrente meningio sinovertebral y el plexo simpático comunicante en RIS, que va a dar la inervación a la parte interna del canal, ligamento longitudinal posterior y todo el periodo interno de las láminas.
En la evolución de esta enfermedad fue tratada por Fujiwara y tenemos que entender cómo sucede el proceso. Inicia la inflamación del cartílago, la osteoartritis degenerativa, se va perdiendo el cartílago, va a iniciar las erosiones, luego la hipertrofia de los procesos y viene la estabilidad. Fujiwara clasificó esto en 4 estadios en 1999, teniendo primero unas facetas normales con buena sinovia, luego el estresamiento de ese espacio interarticular, viene luego la esclerosis y ya el mercado de osteofito, que a veces es tan grande que llega a producir síntomas radiculares y el diagnóstico no se hace bastante claro. Las indicaciones que tenemos para realizar estos procedimientos son dolor lumbar bajo que se irradia las nalgas, dolor que empeora con la extensión, el paciente refiere dolor al rotacionar. Muchos de los que van a la consulta dicen, yo me levanto y que me paro de la cama, presento dolor o presento alguna molestia, alteraciones, principalmente a la palpación. Cuando tienes el paciente en la examinación, le topas a la faceta o hace presión, duele, pero hay que tener en cuenta ausencia de alteraciones neurológicas. Dicen la literatura, el dolor no llega hacia la punta, hacia el pie, y ausencia de dolor radicular. A nivel cervical, limitación de la movilidad cervical, pero una referente muy común en las mujeres que dicen, doctor, me duele hasta donde llega, donde se une el brasier, que es prácticamente la cintura escapular. Contraindicaciones: alergia a los medicamentos, descompensación hemodinámica, alguna coagulopatía, embarazo, infecciones sistémicas, trastornos medulares y un paciente que se ha utilizado en algunos casos ya atravesados donde la artrosis no permita llegar. Para la técnica, bastante explicado por el doctor, una AP para localizar el lugar a tratar, luego el lateral para evitar los platillos que no se vean borrosos, luego volver a colocar en un oblicuo de 10 a 45 grados, otros textos hablan de 20 a 35, pero con la finalidad de encontrar la visión en túnel y el Scotty Dot, que es lo que nos va a dar a nosotros la forma de llegar allá. Bueno, volvemos a colocar la radiografía lateral y ya tenemos nuestro target o punto diana. ¿De qué va a estar el accuracy de este procedimiento? Bueno, de que la aguja debe quedar lateral al rabo medial. Muchas veces en la controversia, en la literatura, muchas personas colocan la aguja cerca antes de llegar al punto diana y quizás en el caso de la radiofrecuencia convencional, que tenemos 4 milímetros de margen, no es tan acertada y por eso no es tan efectiva en el caso de. Pueden hacerse los bloqueos sonodirigidos. En este caso, en uno de los cursos que realizamos, se puede identificar bastante bien el proceso espinoso, las láminas, y con esto nosotros tenemos una ya idea. Al final, como mencionó, hay que tomar un rayo con fluoroscopio, en algunos de los casos no. También se pueden hacer dirigidos por tomografía, inclusive este es el gold estándar que tiene mayor grado de especificidad. Ya para la técnica cervical, el abordaje lateral es recomendado, aunque en las raíces bajas C6, C7 tiene ciertas limitaciones. El abordaje posterior, tenemos que tener en cuenta no deslizar la aguja hacia adelante. Se recomienda siempre utilizar agujas de 5 a 10 centímetros, no más. Debemos enfocarnos en esta parte, que es el rombo que se forma en la base de la carilla. Obviamente tener la visión en túnel, y cuando se va a realizar C7, tener mucho cuidado con el reborde de la primera costilla, porque puede punzar la pleura. Aquí nosotros podemos observar un parte de la anatomía, como en C6, en este caso, localizando ya prácticamente el proceso facetario, el punto acá de nosotros insertar o de realizar la denervación. Como había mencionado, en la base se marca un rombo, en el centro tratar de llevar la aguja siempre rozando el hueso, que es lo que nos va a dar a nosotros nuestro margen de seguridad. Mencionados, pero se pueden realizar también sonodirigidos en el borde posterior del retrocleidomastoideo. En la mastoides deslizamos nuestro traductor y vamos a encontrar una imagen donde va a haber picos y valles. Entonces, en la parte superior, ahí donde se encuentra el marcador, en el punto más alto, podemos colocar nuestro lector y realizar la radiofrecuencia. Para las infiltraciones podemos utilizar agujas de Racchi de 18 a 23, dependiendo del grosor de la paciente.
realizar la comunidad de contraste, en mi caso siempre, para evitar tener más especificidad, confirmar al paciente si tiene alergias, realizar soluciones anestésicas, siempre de diluirse. En el caso de la cervical no es muy recomendable por el pequeño espacio que tiene. Esteroides de depósito y lidocaína en la piel, aunque muchas personas desean colocar alguna sedación consciente a los pacientes. En cuanto a la denervación, ya tiene, la máquina viene programada, pero los parámetros sensorial, 50 Hz. En el paciente puede tener alguna parestesia en el nervio tratado. Siempre va a tener generalmente hasta 0.5 voltios. En la parte motora, 2 Hz, debe ser negativa hasta 2 voltios. Puede haber fasciculaciones. En la radiografía, en la radiofrecuencia convencional, lesión de 60 a 80 grados, segundos en 80 grados y la pulsada 45 voltios durante 120 segundos es lo que utilizamos. Complicaciones, yo siempre recomiendo antes de colocar cualquier medicamento, esperar 1 o 2 segundos, a ver, porque puede haber lesiones durales, sangrado, revisar la aguja siempre, puede haber lesión a la raíz nerviosa y incremento del dolor transitorio, pero en la parte cervical tenemos que tener mucho cuidado de no haber una lesión a la arteria vertebral o una punción medular. Está descrito. ¿Por qué es un tratamiento para la persona de la tercera y cuarta edad? Bueno, en pacientes mayores de 65 años, muchos tienen alguna comorbilidad. En las revisiones se dice que la edad no es contraindicativo de una cirugía, pero tenemos que recordar que muchos pacientes que tienen comorbilidades, ya mayores de 65 años, puede haber una de estas. Comorbilidades como hipertensión descontrolada, diabetes mellitus descompensada, infarto agudo de miocardio previo, enfermedades vasculares previas, pacientes en insuficiencia renal crónica, en problemas de diálisis y gastritis. Muchos pacientes se quejan de tener que tomar muchos medicamentos y tener entonces que esa sería una opción. La escala de ASA nos orienta a nosotros a qué paciente elegir para este tipo de procedimiento. ASA 3 y ASA 4 son los pacientes objeto de nuestro target. Y en nuestras estadísticas realizamos 62 bloqueos, los cuales solo 7 se le pudo dar radiofrecuencia, que adquirimos la máquina en este año. De estos, 37 fueron mujeres para un 59% y 25 fueron hombres para 41%. Las edades, entre todos, en la población general, iba de 41 a 86 años con una media de 62. Solo los 22 calificaron para hacer esto de tercera y cuarta edad. 13 mujeres, 9 hombres, aunque la literatura dice que es más frecuente en hombres que en mujeres. De estos 3, las cervicales, todos fueron masculinos. 22 pacientes de estos se les combinó con un bloqueo caudal por otros síntomas que presentaban. Fracción de eyección en 22, en un paciente de 86 años, una con un CA con metástasis e invasión a la articular derecha, diabetes descompensada en 3 casos, que se trataron con radiofrecuencia por el tema de los medicamentos y esteroides, ácido isquémico en 3 casos antiguos, más de 20 años, muchos de ellos, alergia a medicamentos, otro con radiofrecuencia, paciente de insuficiencia renal crónica 3, de los cuales 1 estaba en diálisis, 5 no fueron autorizados por neumología, de los cuales 2 tenían COVID positivo, y 3 no optaron por una cirugía abierta por el tema de familiares. De estos 22 pacientes, el de 86 años presentó una caída a los 14 meses por un procedimiento de una fractura de pelvis. La paciente de CA de ovario, abuela de un amigo, falleció a los 10 meses. 17 de estos refirieron una mejoría inmediata luego de salir de la cirugía para un 77%. La mayoría bajó de 7 a 8 en la escala visual análoga a 2 a 5. 8 de ellos tuvo que utilizar duloxetina como neuromodulador. Luego de 2 de estos generalmente hablaron y dijeron que tenían un tiempo aproximado de 14 a 18 meses. Luego se les realizó la radiofrecuencia y 5 de estos no acudieron más después de la primera consulta. En conclusión, es un procedimiento ambulatorio, disminuye la ingesta de medicamentos en más de un 50%, puede hacerse una infiltración diagnóstica primeramente y luego puede hacerse la radiofrecuencia si esta funciona. La técnica quirúrgica no es compleja, es mínimamente invasivo, los resultados son visibles, el paciente es muy agradecido y tiene un nivel de evidencia 1B. Como avances, no solamente la radiofrecuencia se está utilizando en la faceta, también hay otras partes que se puede estar utilizando ahora mismo en el caso de metástasis
y en el caso también de los osteomostoides se está utilizando bastante. El doctor Corona me mencionó a mí la parte de la articulación sacroiliaca, pero no teníamos casos, generalmente llegan a ortopedia. Como avances, no solamente queremos nosotros implementar nuevas técnicas, la estimulación del ganglio, bombas para el dolor, en lo van para mayor precisión, y ahora mismo estamos utilizando también la realidad virtual para tener mayor precisión. Entonces, no está aquí muchas de estas cosas, pero deben tratar de llegar para beneficio de nuestros pacientes. ¿Qué hay nuevo? Bueno, la radiofrecuencia tiene la radiofrecuencia convencional, actualmente está la radiofrecuencia en frío. Nosotros no pudimos adquirir esta máquina porque es bastante costosa. Se habla de que tiene un mayor margen del área, aproximadamente 1 centímetro, mientras la convencional tiene solamente 4 milímetros alrededor del electrodo. ¿Y qué hacemos? Colocamos 2 electrodos mirándose las puntas hacia el frente, tener un mayor amplio margen. Nuestra bibliografía, generalmente de la parte de las técnicas del bloqueo de AO Spine. Recordarles, va a haber un curso de simulación de endoscopía y filtraciones, de los cuales estamos en contacto con el doctor Nam. Esto va a ser en Sao Paulo el 9 y 10. Y el survey que le había mencionado todavía está disponible para hasta el 10 de octubre, para que por favor el doctor Luna nos lo envíe al chat y podamos de nuevo contribuir con esta parte. De los pacientes que nosotros hemos tratado, está mi padre, que tuvo un ACV isquémico, y yo digo que no hay nada mejor que tener calidad de vida y llegar a una cuarta, tercera edad teniendo todavía buenos resultados y una vida sin dolor. Bueno, muchas gracias.